Paca y Show, muy buenas, soy Eka y ya estamos en el tercer capítulo de este podcast, de este el Choco de Eka, que tengo mucha ilusión, ¿no? Ya sabéis, este proyecto nuevo que he comenzado todos los miércoles aquí en Spotify, en Evox, en Castbox, en Google Podcast, etc, etc. Bueno, aquí hablaremos de todo, ya lo sabéis, ya lo hemos visto en los diferentes podcasts, que bueno, llevamos poquito, pero tuvimos una entrevista la semana pasada, disculpad, con Alex, hablando de fútbol, de cómo ser entrenador de fútbol y tal. Y bueno, los que me conocéis ya lo sabéis, pero los que no me conocéis, una de mis ilusiones es hacer la ruta 66 de Estados Unidos, ¿no? Que pasa de costa a costa, que puedes ver un poquito de todo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso porque tengo un amigo, un ex compañero de trabajo, que bueno, que acaba de hacer hace poquito un viaje súper espectacular por ahí por Estados Unidos. No ha hecho la ruta 66, pero sí que ha tocado diferentes lugares, entonces ha podido palpar un poquito lo que bueno, las diferencias y bueno, anécdotas y cositas así. Entonces, bueno, le tenemos aquí. Yo todavía he de decir que no he hablado con él, íbamos a quedar para tomar algo, para que nos contase a mí y a otro amigo, es compañero de trabajo también, cositas sobre este viaje, pero no ha surgido y la verdad que es mejor en este sentido porque saldrá mucho más natural y yo estaré pues con muchas ganas de escuchar lo que nos vaya a contar, ¿no? Él es Endika, es bueno, licenciado en Historia, ahora mismo ejerce como profesor en secundaria, si no me equivoco, y nada, pues sin más dilación, oye, vamos a presentarle. Endika, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí en tu Choco, Eka. Grande, grande, Endika. Endika es un grande de aquellas épocas que teníamos en un trabajo de telefonía, ¿no? De atención al cliente, que la verdad que nos hacíamos, ahí sí que teníamos un buen choco y alguna vez me gustaría tener a los tres integrantes que éramos, bueno, no voy a decir su nombre, pero X, Endika y yo, ahí hablábamos de muchitas cosas y la verdad que me gustaría tener a los tres aquí. Pues no sé, Endika, te pillo. Endika es una persona muy ocupada últimamente. Hemos tenido casi dificultades entre los dos para poder hacer esta entrevista. Y nada, cuéntame un poquito de ti, ¿no? O sea, quién eres, pues he dicho más o menos a qué te dedicas, pero no sé, un poquito tu trayectoria y luego ya empezamos un poquito a lo que a la gente le va a interesar de verdad, ¿no? Sí, pues un poco lo que has comentado. Soy bueno, licenciado en Historia y actualmente, como bien comentas, efectivamente trabajo como profesor de secundaria en un colegio. Y Ujú. bueno, entre mis aficiones bueno, así estuve también presente en alguna de tus anteriores aventuras también en el mundo Sí, Twitch. Está es verdad. Sí. el fútbol, la lectura. Me Ujú, gusta, pues bueno, un poco también lo que es la historia, el tema de biografías. Novela ahora leo menos, pero bueno, ujú, también porque uno tiene que tasar también el tiempo que tiene y ujú, desviarlo un poco a lo que a lo que más le gusta o le llena. Y ujú, también he de decir que en los últimos años soy un gran aficionado a los podcasts, con lo ujú. cual bienvenido eres a este mundo del podcast. Yo como oyente, ¿no? Desde luego voy a Ujú. ser uno de tus fieles oyentes, que duda cabe. Sí, la verdad que desde el principio me lo has dicho. Es verdad que indica para los seguidores de Twitch, que es la comunidad, bueno, tenéis en la descripción del canal en todas las plataformas y redes donde me podéis encontrar. Echarle un vistazo simplemente porque en Twitch es donde hago directos, es una plataforma de directos, como ya sabéis, de stream. Y Endika sí que estuvo en uno de los capítulos que teníamos un proyecto muy chulo, pero bueno, hubo problemas y no pudo ser, pero ahí estuvo. O sea que algunos ya le conocéis. Endika también, como nos comenta, es una persona muy atípica en el mundo de hoy y me encanta en el sentido de que ya veis, profesor, o sea, ha estudiado historia, lee libros, que eso no es muy común hoy en día, en la juventud sobre todo. Tiene aficiones, o sea, es una persona muy interesante. La verdad que tener una charla con él es súper chulo. Entonces, a mí, la verdad que el honor es mío de tenerte aquí como segundo invitado en este podcast y espero tenerte más a menudo pues en alguna tertulia que hagamos como comentaba y tal. Puedes contar conmigo, desde luego, Eka. Aquí estoy para lo que necesites. No sé, indica. Pues mira,
vamos a ir ya un poquito al temita, ¿no? Porque la verdad que yo estoy con muchísimas ganas porque estoy aquí con papel y boli para apuntar alguna cosita y espero que vosotros también, porque Indica nos va a contar, bueno, vamos a hacer una charla de amigos, ¿no? Que ya sabéis que aquí no tenemos ni guiones ni nada y lo puede decir el invitado, que al final aquí lo que venimos es a pelo un poquito, pues a hablar y a pasar un buen Totalmente. momento para esas personas que, yo qué sé, como yo en mi caso, que trabajan de noche, que no pueden ver nada o pueden escuchar simplemente la radio, pues poder encontrar un mundo en este mundo del podcast, pues contenido variado, ¿no? Pues para eso estamos, básicamente, para el ocio y para entretener un poquito. ¿Cómo surgió esta? Bueno, lo primero, tú has estado en Estados Unidos. ¿Cómo surgió la idea de ir a Estados Unidos? Eso es lo primero, lo que más me interesa, porque al final es un viaje, ostras, es vacaciones, no tenemos muchas durante el año, entonces decidir hacer estas. ¿Por qué? ¿Por qué surgió? Bueno, yo creo que es un poco un referente que siempre tenemos ahí, quizás en el mundo en el que vivimos actualmente, en Uh el -huh. que, bueno, Estados Unidos ejerce como principal polo de atracción cultural Uh -huh. o incluso político, económico, a todos los niveles. Es un referente, digamos, que nosotros Hollywood. hemos absorbido, exacto, es lo que justo el punto al que iba a ir, que nosotros hemos absorbido probablemente a través de su cultura, de la cultura que exportan, Uh de -huh. las películas, de los libros, de ahora mismo plataformas como Netflix, como Uh -huh. HBO, para la gente más joven, pero incluso en otras épocas, en los 90, en los 80, nuestras carteleras siempre han estado llenas de películas americanas, nuestras televisiones de series americanas. Entonces es un mundo que sin nosotros haber estado allí siempre Uh tenemos -huh. muy presente. Hay gente Yeah. que dice que cuando ha ido a Nueva York por primera vez le da la Mm. sensación de que ha estado allí muchas veces, porque Ya. en muchas películas o otro tipo de productos de consumo cultural lo ha visto y lo ha interiorizado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siempre es como un referente. Yo he de decir que no es el país que más ambicionaba conocer, Uh -huh. pero sí que me había generado cierta curiosidad cultural en este aspecto de ver cómo es esa sociedad desde hace varios años. Y entre un amigo y yo, que somos los que de vez en cuando, cada ciertos años, solemos hacer algunos viajes, Uh siempre nos -huh. habíamos puesto en el punto de mira el viajar a Estados Unidos. Por el tema del COVID esto quedó un poco aplazado Uh y -huh. a partir de que, bueno, yo tuve cierto tiempo en vacaciones y él también, pudo coincidir, cuadró y organizamos para justo este verano del 2022, ya pasado, Uh -huh. el viaje a Estados Unidos, ¿no? ¿Es la primera vez que viajas a Estados Unidos? Sí, es la primera vez, nunca había estado en Estados Unidos, sí he estado en América otras dos veces, Uh -huh. pero es la primera vez que viajo a Estados Unidos. No había estado nunca antes, la verdad. Pero es, bueno, lo típico también es, bueno, lo típico es ir a Nueva York, a una ciudad, pasar allí tus vacaciones, pero lo tuyo ha sido diferente, ¿no? Porque no sé si ha sido organizado o organizado por vosotros, o organizados por alguna empresa o cómo ha sido, pero ¿cómo habéis organizado este viaje donde habéis tocado bastantes puntos y cuántos días habéis estado? Sí, podemos decir que el viaje típico de la persona a, de aquí a Estados Unidos, de un europeo a Estados Unidos, es el típico de viaje a Nueva York, 5 días, y luego, pues si se prolonga más, con alguna estancia en Miami, o lo que sea, para tener la playa y Sí. conocer Nueva York. Uh Vale. -huh. En nuestro caso ha sido diferente. Nosotros lo organizamos no por agencia, como puede ser este tipo de viajes que he descrito ahora mismo, Uh sino -huh. lo hicimos por nuestra cuenta. Es decir, nosotros compramos los vuelos de avión, Uh -huh. en este caso, bueno, que salíamos desde Lisboa hacia Chicago. Y ¿Por así una esto página fue tipo la primera. Skyscanner o alguna de estas Sí, páginas? Sí. sí. No recuerdo ahora exactamente Ya, cuál bueno, es es que hay la mil. página en Ya. la que Uh compramos, -huh. pero bueno, Ya. era con una aerolínea portuguesa, es decir, hacíamos Bilbao hacia Bilbao, que es la ciudad donde, Sí, sí, donde más cerca tenemos un eso aeropuerto. es, Sí. Uh -huh. exacto, eso es. De allá en una escala en Lisboa y de Lisboa a Chicago en este caso, que es donde iniciábamos nuestra ruta. Nosotros compramos los billetes de internet, Uh -huh. reservamos un hostal en Chicago y a partir de ahí lo que surgiera, Uh teniendo -huh. trazado, eso sí, un esquema
más o menos de las ciudades que queríamos visitar, pero siempre muy abierto a decir, bueno, pues si te adelanto, de hecho, ahora que Sí, una ciudad a la que teníamos pensado ir, la sí. suprimimos e introducimos otra que no teníamos pensado ir en un principio, pues porque nos Sí. cuadró mejor, es decir, los vuelos o bueno, porque el hotel era pues demasiado costoso para el tiempo que íbamos a pasar allí, porque tampoco el interés justo en esa ciudad era el que más, ¿verdad? Ya te lo contaré. Sí, sí, sí. Luego vayamos avanzando en la historia. La cosa es que, joder, me llama la atención eso, ¿no? De viajar a Estados Unidos, hacer pero no estaba planificado. Yo esto es lo que no sabía. Yo pensaba que teníais planificado las etapas, digamos, ¿no? Pero no, o sea, Sí, ibais más o menos, a ver, la ida y la vuelta, me imagino que la teníais atada, ¿no? sí, eso es. La ida era, sabíamos que iba a ser en Chicago, es decir, Ujú. queríamos iniciar nuestra ruta en Chicago y la vuelta sabíamos que iba a ser en Nueva York. Es decir, eso Y era nada más. Lo demás, o sea, los hoteles y todo lo vais eso, cogiendo sí, según el tiempo. O sea, no estaba nada exacto. atado entonces. Ah, me gusta. O Eso sea, y rollo 2 noches mochilero. en Chicago, sí, exacto, Sí. eso es. Eso y 2 noches en Chicago era lo único que nosotros teníamos cuando entramos en Qué Estados buena. Unidos. Eso me encanta, la verdad, ¿eh? Y impresiona, o sea, daba miedo el hecho de hacerlo así, o luego me contarás a ver cómo ha salido, pero la primera impresión de decir, joder, a ver si vamos a tener algún problema o lo que sea, no. A ver, cuando entras en Estados Unidos, Sí, los oyentes deben saber que lo primero que te piden es, el, para entrar con antelación, el esta, tienes que ¿verdad? hacer, exacto, eso es. Ujú. Eso lo haces con antelación, es muy sencillo, me sorprendió en ese sentido gratamente lo Mm. sencillo que es. Es decir, te ¿En qué metes a la página consiste? web, Sí. pues te lo digo así lo que me acuerdo, porque esto lo hice yo con bastante antelación. Es un test al final, para conocerte Sí, un poquito, ¿verdad? es Que un tengas test. antecedentes, que no Entonces, tengas antecedentes. exacto, eso es. Has estado anteriormente en Estados Unidos, has Ujú, trabajado en Estados Unidos anteriormente sin permiso de trabajo, has ujú. excedido, si es que has estado en Estados Unidos, los creo que 90 días que tienes como permiso de turista, lo que te habilita para estar ahí en el país. Sí, el Ese visado, tipo de ¿verdad? cosas, Sí, básicamente. vale. Sí, algunas en relación a salud, Mm. algunas cosas de ese tipo. Creo que también cosas relativas a pues, introducción de mercancías en Estados Unidos. Vaya, lo que le puede interesar Importante a también cualquier. que no hayas viajado, o sea, te preguntan si has viajado a países que, Sí, bueno, ahí, que tiene conflicto, ¿no? correcto. Estados Unidos, A ¿no? ver si me acuerdo cuáles eran haciendo así, creo que era Irán, Irak, me imagino. Irán Sí, era uno, Corea del sí. Norte y no recuerdo Igual cuál Rusia más. ahora, claro, con todo lo que está. Probablemente sí, sí lo que pasa es que ya eso, no recuerdo si lo hice, yo creo que ya ha iniciado el conflicto, sí, sí estaba iniciado el conflicto, Sí. esto debe ser en el O sea, antes de 22, febrero, me 23 de imagino. O febrero, sea, a principio de año, sí. sí, sí, pero todavía yo creo que Rusia no estaba entre los países bueno, Ya. que prohibían su, O su. sea, ¿con cuánta antelación tienes que hacer el ESTA para poder viajar a Estados Unidos? No lo recuerdo, es que yo lo hice con mucha antelación. Vale. Para que te hagas una idea, O sea, tienes yo tiempo. O sea, sí, viajé en agosto, a comienzos de ujú, agosto, sí. y lo hice en mayo, una cosa así, en abril o mayo lo hice. Te Ujú, cobran una pequeña cantidad al hacerlo, que lo puedes pagar por tarjeta, es muy sencillo, son ujú, entre 9 y 11 euros. ujú, Y está en español todo, es decir, tú puedes poner en español y allí toda la información está clara. En ese sentido me sorprendió gratamente. Otra cosa, que me sí. lo confirmaron el poder entrar en unos 40 minutos. Me llegó el correo ¿El mismo electrónico día? sí, con la solicitud aprobada el mismo día Ostras. en 40 minutos. Desde que lo rellené en 40, 50 minutos estaba Al final aprobado. será un test, me Sí, imagino, que estará, claro, automatizado, a no ser que haya una respuesta en la que sí, el programa salte y entonces lo analicen de otra manera. Si todo va ok, pues realmente sí. lo enviarán como ok, me imagino que Yo creo será así. que esta gente en cuestiones de tecnología, de seguridad, etcétera, está muy adelantada. Sí, Entonces ¿no? hay que seguro. Porque la verdad es, por eso te decía lo del el miedo al final a viajar, bueno, miedo, siempre tienes la cosilla, pero cuando pasas a otro continente y tal, que no has estado nunca y vas un poquito, pues así como de mochilero, pues este tipo de cosas impresionan un poco, ¿no? Porque al final sí que te da más seguridad, pero también dices, joder, no sé, a ver qué me voy a encontrar yo allí, ¿no? Por eso te preguntaba lo de la seguridad, o sea, lo del miedo a poder. Sí, sí que es cierto que ellos te piden a la hora de rellenar ese formulario que Sí. introduzcas una dirección
que va a ser tu residencia allí. Claro, nosotros que introducimos la del hostal que habíamos reservado, ¿verdad? Esos 2 días reservado en exactamente. Chicago. Exacto, pero no hubo ningún problema en ese sentido. A la Eh, entrada al y país. y lo que te encuentras allí nada más llegar, porque eso a mí me llama la atención. Yo Vale. tengo esa idea de decir, bueno, voy a llegar allí, voy a ver una bandera de Estados Unidos gigante y voy a ver policías en plan como en las películas registrándome y llevándome a cuartos oscuros. No sé qué te encuentras allí cuando Es aterrizas. parecido. Sí, es parecido, ¿eh? O sea, si no es igual, quizás a lo que has dibujado, se parece bastante. Es decir, nosotros llegamos al aeropuerto O'Hare, creo que se llama, sí, el de Chicago. Sí, hay varios, ¿no? Chicago, Habrá sí, varios, ¿no? Sí, el principal, digamos, sí, Chicago, claro, es una ciudad, hablamos de una ciudad de unos 5 claro, millones de habitantes. Es la tercera ciudad de Estados Unidos después de Nueva York y Los Ángeles en habitantes y seguramente en claro, igualdad un monstruo. también. Claro. Sí, es gigante. De hecho, cuando bajas en el avión o cuando estás descendiendo hacia el aeropuerto, se ve el skyline de Chicago y es una cosa realmente Impresiona, ¿no? espectacular, ¿eh? Muy imponente Chicago, muy imponente y muy bonita también. Llegamos al aeropuerto, pues imagínate, te tienes que ordenar en una cola y están pues los típicos puestos estos de policía Sí, y te hacen como una especie de entrevista. Nada más llegar, tienes que poner tus dedos, ¿vale? sí, Las huellas de tus dedos, tus huellas sí. dactilares, para que te identifiquen y hay un policía que te hace una serie de preguntas. ¿En castellano o en ¿Vale? inglés? En castellano, sí, sí, en castellano. Ajá, Es decir, nosotros fuimos, coincide que la persona que nos atendió sí. hablaba perfectamente español, entonces... Que es muy bueno, común, ¿verdad? Al final sí, encontrar es muy común. gente Es muy latina común, o gente... sí, es muy común, Sí. ojo, en algunas ciudades, no en todas Vale, las ciudades. vale, vale. Chicago, sí, es muy común que haya latinos, igual que Nueva York, no he estado en Los Ángeles, pero bueno, seguramente también. En ciudades, digamos, grandes o que tienen cierta prosperidad económica, Sí. los latinos tienen una presencia bastante importante. Ujú. O sea, quiero decir, al nivel de que puedes hacer un ingreso en un país en idioma castellano Sí. o que puedes vivir, quiero decir, en esa ciudad, es decir, que vas a algún sitio a comer, te van a atender en español, que vas a una tienda, no vas a tener Vale, problemas. Eso es vale, muy común. Chicago es una vale. ciudad definitivamente que es así. O sea, en este caso os encontrasteis con una persona que hablaba en castellano y os Sí, empezó a hacer eso, preguntas, ¿no? sí, sí. Te hacen una serie de preguntas, pues bueno, nacionalidad, o entregas el pasaporte, cuánto tiempo vas a estar en Estados Unidos. En mi caso fue una cosa muy, muy light, ¿eh? O sea, no fue una O cosa sea, que ¿puede variar se, según la persona las preguntas? O... sí, sí, ¿Sí? puede Según lo variar. que te veas, ¿no? Yo qué Incluso, sé. sí, nosotros incluso en el avión coincidimos con un profesor Sí. que era español y que estaba trabajando allí en Estados Unidos y nos comentó que de vez en cuando, es decir, o cada vez que llega un avión, sí Sí. que apartan a un número determinado de personas y les Sí. hacen como un interrogatorio pues un poco más en profundidad, etcétera. Nosotros tenemos mucha suerte en ese ¿Pero lo sentido. hacen al tuntún o si ven algo sospechoso me imagino que te meterán en ese... Supongo que sí, que tendrán que haber visto algo, es decir, pues, por Y ejemplo, si no ven nada, también meterán a gente. O sea, quiero decir, al final harán sí, una quiero decir, criba, tienen que ¿no? hacer exacto una Sí. criba para determinar pues, personas que no sé, puedan ser potencialmente peligrosas para la seguridad, digo, o Vale, que vale. puedan portar algún tipo de droga o qué sé yo, o Sí, sí, que sea algún sospechoso animal de cualquier cosa disecado, que ellos vean, sí. exacto, ese tipo de cosas que buscan en los aeropuertos que no quieren que metas en los O sea, y países. en caso de tu amigo y tú, no, o sea, fue preguntas directamente y pasasteis, ¿no? Me imagino. Sí, las típicas preguntas que te pueden hacer en cualquier sitio, ¿eh? No es... ¿Amables? Sí, sí, amable, sí, muy amable. El señor que nos atendió, muy, muy amable. Los aeropuertos, de hecho, en Estados Unidos, sí que Sí. tuvimos que esperar un poquito, o sea, pero funcionan genial. O sea, es decir, yo no he visto otro país que funcionen los aeropuertos tan bien como, O como sea, lo en hacen en comparación a Estados Europa, encima has tenido has Unidos. pasado por bastantes Sí, aeropuertos, ¿verdad? sí, 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 sí. Ujú. He tenido la posibilidad de ver unos cuantos o de estar en unos cuantos
y sí, funciona. Si lo comparas con Europa, para que te hagas una idea, Sí. tú cuando Ejemplos, sales eso es. Sí. Sí, tú sales en Europa de un avión, ¿verdad? Que ya llegas Ujú. cansado, lo típico que dices, uf, qué rollo, ahora la maleta, y te Mm. estás esperando a que salga tu maleta y esperas más, y han pasado 10 minutos y no ha salido, y han pasado 20 a veces tampoco. Sí. Allí, según sales, tu maleta está ya dando vueltas en el carril y lo coges, para que te hagas una idea. Ostras. A ese nivel funciona. Sí, sí, Pues es si una me cosa que dijeses que te ha sorprendente, ¿eh? pasado solo No, no, en un no, aeropuerto, pero claro, como has estado en varios, ya tienes una buena en muestra, varios, sí, ¿no? sí, Sí. sí. Sí, Mm. sí, en varios, ¿eh? O sea, nos pasó en varios. O sea, no es únicamente en el de Chicago, ¿eh? Ocurre Joder. también en Austin, en Memphis, en otros aeropuertos y nos ocurrió eso. Sí, sí. Curioso. Entonces Una tú cosa, llegas, pero te hacen las preguntas, pasas, todo bastante rápido, aunque tuvisteis pues tener que esperar un poquito por lo que sea, pero va bastante rápido todo. Y creo que, bueno, al principio me imagino en el mismo aeropuerto tú no sientes, bueno, sientes igual que estás en Estados Unidos, pero cuando empiezas a sentir que dices, ostras, estoy aquí. O sea, aparte de lo que comentas, ¿no? sí, Pues el sí, idioma, en la evidentemente, y todo, misma. ¿no? Pero ya cuando notas esa sensación, Sí, o en la ¿cuándo viste la misma. primera bandera, Nika? Según entras. En la sala esta que tenemos que esperar, en esta sala que tenemos que esperar, que te digo que tenemos que esperar para el tema de hacer el control de entrada al país, Sí. ahí había una bandera gigante, Por si no te una has dado cuenta, ¿no? Que característica. estás ahí, ¿no? Sí, 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 es la advertencia. El anuncio, mejor dicho, mejor que advertencia, el Claro, anuncio claro, de que advertencia, el anuncio, eso es, qué estás bueno. en Estados Unidos, sí, sí. Y una bandera muy grande, ¿eh? O sea, sorprendente para los estándares que estamos habituados en Europa y sobre todo en España, donde no se hace una exhibición pública de Para los símbolos nada. nacionales tan evidente. ¿Vale? Entonces Ya. allí sí que lo usan en el ámbito público, es decir, Ujú, las autoridades, pero también en el ámbito privado es muy, muy común. ¿eh? Hay en algunos sitios más que en otros, es decir, ujú. Chicago sí es un sitio con mucha exhibición privada y pública de símbolos nacionales. En Boston, ¿qué te voy a decir? Es la cuna de Claro, Estados Unidos. Nueva York claro. incluso también. En Sí. Texas quizás no lo vimos tanto. Por ejemplo. En Texas Ujú. no era Sí, una al cosa que final. abundase tanto. Y eso que ellos son un Quizás poquito, bueno, ahora me sí, contarás, sí, pero sí. bueno. Y tú cuando llegas, hay mucha gente armada, o sea, bueno, gente, quiero decir, mucha policía Eh, ¿es seguridad? Curioso, ¿eh? Seguridad. En el aeropuerto sí, Sí. la seguridad, ves que extreman la seguridad, el tema de la O sea, entrada se en el nota, ¿no? país, la Se nota, o seguridad. sea, se hacen ver. Sí, Sí. sí, en el propio aeropuerto sí. En las ciudades, Ujú. yo como característica común no diría que tanto, ¿eh? O sea, sabéis que Bueno, están seguramente tus oyentes que en Estados Unidos es un país federal y tienen sí. diferentes tipos de policía. Pueden tener la policía de la ciudad, es decir, Ujú. vamos a poner, por ejemplo, pues, no En sé, Nueva York, por ejemplo. sí, o Chicago, O policía de Chicago, Chicago, eso es, ya ya que que estamos estamos. en Sí, Chicago. eso es. Pues luego estaría la policía estatal de Illinois Ujú. y luego incluso en algunos, los condados pueden tener el sheriff del condado, ¿no? Pero no Brutal. es una, sí, no es una presencia, digamos, masiva en las calles. Incluso en algunos sitios, pues yo diría que muy, muy similar a lo que te puedes encontrar en Europa, ¿eh? O sea, Ah, sí, pues eso me llama la atención porque yo tenía otra imagen sí, de lo que me habían comentado también. A ver, de personas que han viajado hace unos años igual. En Nueva York me decían que a ver, claro, cada muy poco espacio sí, había algún policía. Cada muy sí. poco espacio. Claro, ten en cuenta que Que es no lo te que agobian, ¿eh? comentábamos Pero que antes, te ¿eh? lo Sí, notas. sí, Mm. es lo que comentábamos antes. ¿Cuál es el viaje típico? Pues ir Mm. a Nueva York y estás en Times Square. Eso es increíble la cantidad de policía que hay en Times Square. Lo Sí, ¿verdad? que te han contado seguramente. Ujú. Cada 10, 15 metros, tres policías o cuatro policías, a veces hasta cinco. La seguridad que hay en Increíble. Times Square es una cosa increíble. Ujú. Pero una Claro, cosa estamos además hablando que de Times Square, comentábamos, pero tú me estás diciendo en exacto, general, en un claro, Chicago, en en un general, Memphis, en un... exacto. Vale, vale. Exacto, yo un poco en el viaje, como bien comentabas al principio, hemos tocado diferentes ciudades y Sí. cuando adquieres la visión de conjunto, un poco de conjunto, a ver, de conjunto no se puede decir porque Estados Unidos es un país enorme, ¿eh? Y yo he tenido la posibilidad o la suerte de recorrer una pequeña parte o una Ahora parte vamos a ir importante, con eso, ah, ya directamente, a la pero chicha, no, pero sí.
Eso es, pero no la totalidad. Pero cuando te haces una idea general, no es, o sea, Estados Unidos no es Nueva York. Nueva York es quizás lo menos Estados Unidos que hay como ciudad, por lo menos de lo que yo he visto. Es una cosa muy diferente. Y también la seguridad, por los acontecimientos que pasaron, pues eso, hace ahora ya 21 años en Nueva York, etcétera, yo creo que cambiaron allí mucho las cosas y la seguridad allí en la zona, digamos, lo que es el downtown de Nueva York y sobre todo esa zona de Times Square, que ellos lo pueden percibir como vulnerables, gente, etcétera. La seguridad ahí es increíble y extrema, pero no es una cosa que sea general en Estados Unidos. Es decir, si luego vas a Nueva York, como es el caso, que hemos estado en el Bronx, pues no ves ese despliegue policial. Ni vale. Sí, entiendo que al final ellos lo que quieren proteger es lo más visible, ¿no? Lo más llamativo, ¿no? En este caso, exacto. Que puede ser un objetivo eso de lo que sea, ¿no? Donde del mal. Ellos pueden. Exacto, eso es. Bien, pues vamos a ir un poquito a la chicha, ¿no? Un poquito, ya que estamos hablando, la gente estará impaciente, pero ¿dónde ha estado Indica? Ha estado en Chicago, pero luego, ¿qué ha hecho? Cuéntame un poquito, ¿cuántos días fueron los que estuvisteis? Perdón, no sé si me lo has dicho. Sí, en Chicago, en total. En general, el viaje. Quiero saber el viaje primero. Fueron 19 días. 19 días, vale. 19. Empezó en Chicago, pues cuéntanos un poquito cómo comenzó todo. No sé, en Chicago estos 2 días que estuvisteis, a dónde pasasteis de ahí, y bueno, si van surgiendo cosas vamos hablándolo. Un poquito el recorrido, ¿no? Sí. Mira, llegamos al aeropuerto de Chicago, pasamos ya este control de entrar en el país y bueno, llegamos allí al aeropuerto, te puedes imaginar, hemos dicho, ¿no? Chicago es una gran ciudad. Espectacular. Una ciudad, gigante. Entonces, pues bueno, el tema de los autobuses, el transporte público, así como te he dicho que lo del avión funciona muy bien en Estados Unidos. Tema autobuses, tren, por lo menos en la experiencia que nosotros tuvimos, no funciona de la misma manera. Y tuvimos algún problema para poder coger un autobús que nos llevase a donde estábamos nosotros ubicados. Entonces, ¿qué decidimos? Pues contactamos con Uber. Mucha gente utiliza el Uber, ¿verdad? Para estos casos, según tengo entendido. Es lo más rápido y lo más cómodo. Tienes que pagar, pero bueno. Sí, es otra de las cosas que funciona genial en Estados Unidos, el Uber. Que hay que decirlo, que funciona genial también. Entonces, nos recoge una persona que, por cierto, también hablaba español, nos fue explicando un poquito, pues cómo era Chicago. Qué buena. Y nos llevó hasta la puerta de nuestro hostal, que estaba en una zona residencial de Chicago. Esas casitas de ladrillo. Qué chulo, de Estados Unidos, estilo georgiano, creo que le llaman. Qué bueno. Y muy bonito el barrio. Sí. Y era un hostal, no creáis que era nada del otro mundo, ¿eh? Estábamos en unas literas y no teníamos baño, era un baño compartido. O sea, ¡ostras! Estáis durmiendo con más personas, ¿eh? No, la habitación era privada. Era privada, pero luego una litera, eso es, pero el baño sí que lo teníamos que compartir con otra gente. Pero bueno, un barrio muy, muy chulo, con jardines, está un poquito alejado de lo que es el centro de Chicago. Nosotros, en general, nos gusta hacerlo por el tipo de viaje que nos gusta hacer a nosotros, es mucho caminar, ¿vale? Claro. Entonces... que luego hablaremos de tus pies, pero bueno. Sí, sobre todo en Nueva York. Entonces, lo que hacíamos era, pues, más o menos andando. ¿Cuánto teníamos? Unos 30-40 minutos al downtown de Chicago, que es lo que más o menos a la gente le gusta ver y que es lo realmente atractivo y lo más bonito de Chicago. Pues íbamos andando todos los días ahí y entre medias, pues si parábamos en algún sitio, pues desayunábamos. Por ejemplo, el típico desayuno de estos con, ¿cómo se llaman? Los panqueques. Los típicos pancakes, eso, sí. Sí, es panqueques, el café americano con refil. Muy bueno el café, por cierto. En Estados Unidos el café, yo no soy muy cafetero, lo tomo porque no hay que dormirse. Pero para evitar el sueño, ¿eh? Es decir, que yo tampoco tengo No, o sea, el café de una manera... O sea, no lo tomas por gusto, es como el que se emborracha, bueno, me tengo que emborrachar, me da igual que meterme, ¿no? Pues tú en este caso, al final el café lo utilizas para no dormirte, te da igual lo que sea, pero si está rico lo aprecias, ¿no?
Exacto, sí que es cierto que eso que ahora cada vez con los años pues lo voy apreciando más, pero la verdad es que en Estados Unidos llamaba la atención, era de llamar la atención el buen sabor del café, ¿eh? Y lo sirven solo, es decir, que yo aquí estoy acostumbrado a tomarlo con café con leche Sí. y allí la verdad es que sistemáticamente lo bebía solo, incluso te lo rellenan, porque es cuando tú, Y digamos que estamos hablando de cafeterías, o sea, quiero decir, no de Starbucks, por ejemplo, ¿no? O sea, no no, no, de... no, 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 no pisamos un Starbucks, ¿eh? En todo el tiempo que Vale, estuvimos en Estados Unidos no, vale. no pisamos un Starbucks. Al final son cosas que pues por mor Lógico. de la gente de la globalización las tenemos aquí también. Es decir, Claro, que por te eso vas te a iba a poder decir, tomar. sí. Pero era para saber de qué estás hablando. Estás hablando Sí, precisamente de no, locales de allí, propios. sí, es Sí. típicas cafeterías americanas que te puedes Ujú, imaginar, ¿no? Las que salen ujú. en las películas que te sirven eso, que Sí que tienen ahí su tartita de queso, igual todavía ahí, no sé, ahí en la los esquinita. huevos, el tocino, la tarta, todo este tipo de Brutal. cosas, ¿no? Sí, Bueno, la verdad es que sí. Estaba bien, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas son qué guay. muy, muy interesantes. Hombre, luego bien es cierto que luego acaba saturando para todos los días desayunar eso, todos los Todos los días. días comíais fuera, claro, todos. Sí, salvo en algunos hoteles que teníamos, lo intentábamos El desayuno, lo que coger sea, ya ¿no? con la reserva, sí, la hacíamos con desayuno ya, la Ujú. reserva, porque al final luego es caro comer fuera, ¿eh? En Estados Unidos es caro. O sea, Sí, si hay mucha quieres diferencia. Tenía entendido, pero Eh, no. sí, 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 hay mucha diferencia. En relación a España es bastante más caro. Eh, Ujú. no sé, un ¿Un desayuno café cuánto te puede costar en euros? Para que un la gente café lo... solo, a ver, teniendo Sí, en cuenta que ahora hay paridad euro-dólar, ¿eh? Café claro, solo es que tampoco no se dio la oportunidad, ¿eh? De que tomase claro, café solo, porque, pero yo ahora claro, te digo, ¿eh? O sea, sí, estando así, puedes pagar por un desayuno normal 26 euros, 30 euros, 35 a lo ostras. máximo, con las propinas incluidas. Hay que tener en cuenta que en Estados Claro, Unidos claro, claro, otro dato. se pagan propinas que van del 15% que sería más o menos el mínimo, Y estás hasta obligado, unos ¿verdad? A ver, si no lo haces no va a pasar nada, creo, pero realmente no entra dentro. pasaría nada, en principio no pasaría nada, Ujú. pero bueno, es como una medida de cortesía obligada casi, digámoslo Claro. así. Te lo ponen en Sí, el, o o sea, sea, cuando te pasan el ticket, te ponen sí, el porcentaje y cuánto sería la sí, propina mira, mínima. tú Sí, pagas con y sí. hay dos métodos de hacer el pago de la propina. Sí. El método A, tú pagas y Ujú. directamente te sale en la misma máquina de la tarjeta Sí. el 15, el 18 o el 21, por Y tú ejemplo. tienes que Ya le marcarlo, increíble, pulsas, ¿eh? ese es Sí. tu marcas y ya te lo cobran. Y luego hay otro en el cual tú pagas, dejas la tarjeta, se la llevan, lo cobran, Ujú. lo que es digamos, la cena, la comida, el desayuno que hayas pagado, y luego Ujú. te traen en el ticket, tú pones el porcentaje y la cantidad que quieres que te cobren como propina, y luego ya Qué te lo buena. cobran directamente. Esos son más o Buena. menos básicamente los dos tipos de cobro de propina que hemos experimentado nosotros, Espectacular, básicamente. me parece. O de Ahora un los que hemos momentito, sido víctimas. vamos a hacer un pequeño parón como la vez pasada. Pequeño, pequeño que el oyente ni se va a dar cuenta y seguimos ahora mismo. Ya estamos de vuelta, ya habéis visto que ni lo habéis notado. Nosotros igual un poquito más, pero vosotros no habéis notado nada. Estábamos hablando de Chicago, ¿no? Que ya estabas en Chicago. Ahora vamos a centrarnos en qué viste en Chicago y luego vamos a seguir con tu recorrido porque no es corto. Y claro, este podcast, hay podcasts que duran 4 o 5 horas. Este podcast de 1 hora. Entonces vamos a ir al chocolate, como me ha dicho Indica por el micro interior, directamente. Y no sé, cuéntanos un poquito, pues en Chicago estos 2 días, ¿qué visteis así? ¿Alguna sensación, lo que sea? Y seguimos con el recorrido. Chicago es una ciudad increíble Uh -huh. en relación a la arquitectura. Cualquier amante de la arquitectura va a disfrutarlo un montón. Lo que se centraron allí en embellecer la ciudad es Chicago, para que te hagas una idea, es una de las ciudades que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, finales del XIX, más desarrollo industrial tienen. Uh -huh. Entonces, las personas que estaban allí como potentados, se nota que invirtieron un montón de pasta en embellecer la ciudad y Uh tiene -huh. rascacielos muy, muy bonitos. O sea, para que te hagas una idea, el del Chicago Tribune, por ejemplo, tiene una decoración Es un estilo neogótica. Nueva York, ¿verdad? Para que la gente se haga la idea.
¿Puede ser? Yo no lo diría Una así. versión más limpia, siempre se ha dicho. Pero... Sí, yo creo que igual decepciona a alguien, pero Chicago es mucho más bonito que Nueva York. Es que lo he escuchado Para mucho. Sí, mí, sí. personalmente, Chicago, si yo tuviese que elegir una de las dos ciudades, en Sí. belleza, me quedo con Chicago. Luego otra cosa es la vida que tiene Nueva York, el estilo de vida que hay allí, Los todas tópicos. todas Sí. las cosas, todo muy bonito en ese sentido, pero en cuanto a belleza arquitectónica, yo creo que Chicago le da sopas con ondas a Nueva York, en ese sentido. Ujú. Lo que te comentaba, edificios, pues, por ejemplo, ese por centrarnos en Chicago Tribune, un edificio como si fuese una catedral, pero es un rascacielos, todo con pináculos góticos, bueno, una cosa espectacular. Qué chulo, tío. La torre Sears, creo que se llama, ¿no? Se Ujú. llamaba así antes, ahora no sé cómo se llama. Mm. Bueno, lo típico también La de los clásica vaina, canales. ¿no? La Sí, vaina que está ahí sí, en la mitad eso es. Exacto, sí, esa lluvia que O sea, esa a mí me lluvia, sí, parecía, bueno. o Sí, sea, sí, no sé, es sí. una cosa rara. Es A mí como me un parecía que era una espejo, cosa sí. así, sí, una cosa así un poco tal, pero luego es bonito, la sensación que está ahí es muy, muy bonito. Luego pasear también por las orillas del Ujú. lago Michigan, eh, la pizza en el Giordano es la típica pizza Oh, de Chicago, ¿no? Esta que es sí. así gorda, Sí, que sale un que poco de hay las que esperar. tortugas ninja y tal. Yo creo recordar Sí, que no sé, sale. pero es Sí, la típica pizza esta estilo Chicago, que es gorda, para que sí. se haga una idea, pues pones que nuestros oyentes pongan tres dedos, que junten tres dedos, y ese es el espesor de la pizza. Y sin exagerar, ¿no? Sin Pero exagerar, no, quiero es decir, así, los es tres así. dedos desde atrás hasta adelante. Sí, o sea, quiero decir, es muy gorda. Es una pizza Increíble. muy gorda. Está bastante buena, ¿eh? Lo que pasa que es la típico comerse en el Giordano's, ¿vale? Que es el Ajá. típico restaurante. Hay varios en Sí, Chicago, pero hay que sí, esperar, ¿eh? Hay que esperar para comerla. Igual una horita tiene uno que esperar, ¿eh? Para comerse. Pero bueno, sí. ¿merece la pena? Si estás en Chicago, sí, ¿por qué no vas a ir ahí? ¿No? Es Claro, si vas a lo ver, típico. si vas a estar 2 días, evidentemente. Eso es. Y es un poco mi experiencia, ¿eh? Pues fue patear mucho, andar mucho en Chicago, Sí, que luego hacer podríamos, lo que hablábamos intercambios. también antes, fuera de directo. Al final, daros Sí, cuenta que este viaje para Indica ha sido bestial y tendrá millones de anécdotas que contarnos, pero claro, se va a quedar al final, es imposible que, y yo creo que es bonito también, que quede un poquito todo como con toques de calidad, ¿no? Para que la gente se lleve una pequeña idea, pero claro, no estamos aquí hablando en un podcast profesional de esto es tal, visitad esto, o sea, para eso no estamos aquí, estamos para disfrutar de este viaje de Indica que nos entre las ganas bueno, de recorrerlo, ¿no? En mi caso, por lo menos. pero bueno, Entonces, Chicago, sí, una dime. ciudad muy, muy recomendable, ¿eh? Muy Sí, recomendable ¿verdad? Chicago. Vale, luego hablaremos del top, ¿vale? Al finalizar todo este recorrido. Ahora estamos metidos de Sí. lleno en el recorrido. Hablaremos el top tuyo de lo que has. Sí, Bueno, sí, pues sí, a sí. ver qué top nos haces, porque has estado en bastantes sitios. Antes de pasar, de irnos de Chicago, me gustaría comentarte algo que Sí. la ciudad, en épocas de mucho frío, está abajo, ¿verdad? Está en digamos, en las alcantarillas, Eh, ¿no? Se vive debajo de la sí, ciudad. tiene una. Sí, eso me di cuenta porque o sea, tiene como una especie de subsuelo, Sí, Chicago, sí. donde, Donde hay bueno, pues centros comerciales y de todo, ¿verdad? hay carreteras, centros comerciales. Yo creo que eso más lo he visto, creo que en Canadá. Yo no he llegado a ver Ujú. centros comerciales, pero sí que hay aceras, es decir, que puedes caminar por alguna parte de Chicago, incluso hay carreteras que van por abajo, Sí. etcétera. Eso en el centro de Chicago siempre, ¿eh? Ajá. Vale, tenía entendido eso, Centro de que Chicago. en épocas de frío bueno, ya sabemos que le llaman la ciudad del viento, que hace mucho Sí, viento allí y tal. Entonces, en eso épocas de es. frío, pues allí corta el frío. Entonces, pues lo que dice Sí, Indica, han construido por debajo caminos y carreteras para que, bueno, la gente no se congele, básicamente. sí. Yo que soy bastante friolero, una Sí, noche paseando por la orilla del lago Michigan, sí. ¿vale? Que es como un paseo Wow. que puede haber, como si dices, pues el paseo por al lado de la ría de Bilbao o Sí, sí, muchos de sí, Madrid, para que pero nos al lado hagamos del una idea. Manzanares, ¿vale? Pues Ajá. una cosa típica de esas, Ujú. o en Barcelona, en la playa, ¿vale? Pues Sí. entraba un frío, porque tened en cuenta que esto es el norte de Estados Unidos Sí. y o sea, tú cruzas el lago y está Canadá ya. Entonces, Ujú. esa brisita que entraba, esa La brisita que brisita, entraba ¿no? ahí de Canadá,
no es la brisa que nosotros estamos aquí en España acostumbrados en verano, ¿eh? Para dar una No, idea, por eso en decía manga que eso corta yo lo corta, pasaba eso regular. corta. Sí, 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 sí. sí. Sí, tengo entendido eso. Pues vamos a seguir con el recorrido. Ya hemos dejamos Chicago atrás. ¿Para dónde fuisteis y cómo lo hicisteis? ¿Cómo lo decidisteis? Sí, nos fuimos a Detroit. Esto estaba decidido ya desde el inicio, ¿eh? Era una de las ciudades que Vale, queríamos visitar, sí o sí. Chicago, vale. Detroit son ciudades de las más queridas en nuestro Ujú, viaje por Estados Unidos. Fuimos sí. en tren. Fuimos ¿En en tren a tren cuánto está? eh, 5 horas, puede ser 4 o 5 horas, Vale. no lo recuerdo ahora muy bien, ¿eh? Pero 4 o 5 horas. O sea, Ujú, tienes que viajar hacia el este, ¿vale? ujú. En el mapa nos situamos en Chicago, que esta es como ya la puerta al medio este de Estados Unidos, pues Eso para ir es. a Detroit nos vamos hacia el este Ujú. y fuimos en tren. El tren, como he dicho, no funciona tan bien como el avión y nos tuvieron pues con 1 hora y media o más de retraso. Wow, tren con retraso, Sí, ¿eh? En Alemania sí, sí, también sí, pasa, ¿eh? sí. Por ejemplo, para que lo Y sabes. autobuses también en Estados Unidos y el tren y el autobús no funcionan. O sea, si lo comparas con España, no, está, en ese sentido funciona peor. Así como los aviones Ajá, funcionan mucho ajá. mejor. ¿Y por Fuimos qué en tren. decidisteis hacerlo en tren? ¿Porque salía mejor de precio o...? Sí, yo creo que el precio era mejor, ¿eh? El precio era Ajá. mejor. Al Porque final podíais haber hecho son en ciudades avión, que ¿verdad? Sí. no recuerdo si había conexiones, no nos lo planteamos en mi Vale, caso, vale, vale, viajar vale. de Detroit a Chicago, perdón, de Chicago a Detroit, porque al final son ciudades que están relativamente cerca. O sea, no, Ujú. relativamente cerca, entendiendo las distancias Sí, es que eso de iba a decir, Estados claro, tú Unidos. Esto ves es, Detroit y Chicago y parece que tú ves en el mapa, va, esto está cerca, y dices 5 horas en tren y dices, ostras, eso aquí es sí, mucho, 5 horas en tren, aunque parezca que no. son Ah, estados diferentes. O sea, quiero sí. decir, uno está en Michigan, el otro está Mm, en Michigan está Detroit y en Illinois está Chicago. O sea, que sí, sí. sí, Pero bueno, el viaje, pues bueno, mirando mucho por la ventana, a ver qué había, cómo era la flora, cómo era la fauna. claro. Se veían ciervos, bastantes, ¿eh? Joder, qué Bueno, curioso. viendo las diferentes poblaciones, el paisaje es muy parecido en gran parte de Estados Unidos. Es ¿Muy curioso parecido que a qué? es muy parecido Entre, entre sí. entre Entre sí, sí, es vale, vale, decir, vale, vale. O sí, sea, no es muy tenemos parecido, sobre esas todo en esa diferencias, zona. por ejemplo, en España cuando pasas del norte No, al no, no, sur, no, no, ¿no? no. No, no, Vale, no, vale. no. Hay mucha más variedad en España en poco espacio. Quiero En decir, muy poco espacio comparado con eso, eso es, claro. Sí. Ujú. exacto. Eso es tú en España en muy poco espacio, al final tienes una variedad climática, paisajística, de fauna que es asombrosa. En Estados Unidos tienes que recorrer muchos más kilómetros para encontrar esa diversidad. Entonces Ujú. el paisaje se me hizo muy similar ya digo, desde Detroit perdón, desde Chicago hasta Detroit. Sí, Y llegamos a Detroit de noche. sí, La estación estaba en un sitio bastante apartado, porque sí. Detroit, que fue otra de las grandes ciudades protagonistas de ese inicio fulgurante en lo económico de Estados Unidos, Sí, el inicio del siglo XX, ¿vale? ujú, Chicago fue otra de las grandes protagonistas, ujú. con el coche, la Ford, la General Motors, todo esto. Es que la Ford es de Y allí, ¿verdad? Es de Detroit, ¿verdad? exacto, sí, sí, Ujú. te contaré porque estuvimos en la fábrica de la Ford, en el Museo Ford también. O sea Espectacular. Que es la sí. marca más importante, digamos, de Estados Unidos, de los coches, ¿no? Quizás yo Puede diría ser, que ¿no? General Motors puede ser más importante por volumen de negocio. Yo creo que General Motors es más Bueno, importante. eso sí es verdad. Tuvo, Sí. pasó problemas económicos bastante serios. Ford hoy en día no está en Detroit como tal, está en Dearborn, que es como una población a las afueras. Para los que Ajá. nos escuchen qué decir de España, pues Ujú. como si Detroit es Madrid, Sí. pues Getafe sería Dearborn, por ejemplo, Ajá, Getafe ajá. o, o cualquier población de la conurbación de Madrid, o si estás en Barcelona, pues Cornellá, o si Ujú. estás en Bilbao, pues Baracaldo, ¿vale? Vale. De las Grande indica, ciudades dando datos para que cada oyente se sienta cómodo, sea donde sea, más o menos, ¿eh? Me encanta. Entonces, sí, está ahí en Dearborn. Sí, Llegó a estar en Detroit, pero creo que la movieron allí hace unos años. Allí está el sí. museo de Ford, donde estuvimos. Pasamos una tarde allí, visitamos la fábrica del F-150, que es la típica pick-up esta. Ostras, sí, la Sí, típica, porque Estados típica Unidos es ranchera, ¿no? Típica ranchera. exacto, eso es, Ajá. que es el típico coche en Estados Unidos. Bueno, lo tienen en el modelo Ford, que es el F-150, los tienen más grandes, el 250, y luego los tienes en las marcas porque General Motors o El de otras. tamaño llama la atención, ¿verdad? De los Sí, coches. sí, los coches son mucho más grandes, muchísimo Ujú, más grandes que ujú. aquí.
muchísimo más. Creo que aquí también ahora ya cada vez se están haciendo más grandes. Sí, Pero cada aquí vez sí se que está ya notando, pero las carreteras también sí. son más anchas. Eh, pues no lo aprecié, ¿eh? Yo No creo la que apreciaste, ¿no? parecido. No, Sí, no, no. yo creo que bastante similar. Yo creo que Vale. bastante similar. La fábrica de Ford, pues es bastante recomendable, ¿eh? Tienen un museo Sí, en el cual puedes ver, pues, prácticamente todos los modelos de coches que han tenido, coches de presidentes de Estados Unidos, las típicas limusinas. sí. Tienen también, incluso en el museo, tienen ferrocarriles también. Es curioso, pero quiero decir, trenes, ¿eh? No ferrocarriles, trenes, es decir, las máquinas de los Sí. trenes, máquinas de estas gigantes, os imagináis, para quitar nieve incluso, que tienen O adelante sea, pues de ese marca Ford. nieves. Ujú. Yo creo que no son de marca Ford. Ford ha comprado, porque por ejemplo las limusinas que tenían de los presidentes son de marca Lincoln. Ah, Y sin embargo las tenían allí, ¿eh? Yo creo que en algún momento Ford, la empresa Ford las adquirió. Y sí. luego, pues bueno, puedes visitar también la fábrica del F-150, que está bien, ¿eh? Ahí se ve pues cómo fabrican un poco todo el tema de ese modelo concreto, ¿eh? Ujú. Lo vas viendo como por la parte de arriba, ¿vale? Imaginaos que está en la planta y por Sí, arriba hay como una especie de pasillos, ¿vale? En sí. lo alto, ¿eh? Desde lo alto vas viendo cómo van produciendo los trabajadores, los robots, etcétera, O sea, te da van opción fabricando de el no, coche. simplemente no es un museo, digamos, tú ves cómo trabaja también ese. Exacto, sí, sí, sí. Tienes la Qué posibilidad chulo, de visitar solo el museo, qué pero bueno, chulo. pues pagas un poco más y puedes ver también la fábrica. Eso está bastante bien, ¿eh? Está bien, Es un eso lo museo bastante notamos. recomendable. Yo creo que de ir a Detroit Tienes que pasar por es ahí, un ¿no? sitio. Sí, yo creo que sí, Vale, que Vermont es un sitio para ir. Y luego la apuntado. ciudad de Detroit, sí, la ciudad de Detroit también está bastante chula. Es una ciudad que, El bueno, centro es mucho más pequeño, ¿verdad? es más pequeño, sí. Si Ujú. hablábamos que Chicago tenía unos 5 millones de habitantes, Detroit andará por unos 700.000. Es una ciudad que Claro. llegó a tener, creo que, 3 millones de habitantes en su día, pero ha perdido muchos habitantes Muchísimo. De precisamente hecho, por tiene a las afueras, Sí, yo siempre he oído esto, ¿no? No sé si es un top, si es mentira o no, el hecho de que se venden casas por 1 euro, sí, por fácilmente. un Yo he dólar. estado O sea, que en hay las residencias que afueras. están abandonadas totalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchos de los barrios son, pues se pueden imaginar los oyentes, barrios Es de increíble. casas extensísimos, casas individuales, y muchas abandonadas, alguna quemada también, y Qué luego vive pasada. gente, pero en tres no vive gente y en la cuarta sí vive alguien, y luego otras cinco sin que viva nadie, y luego la Que las sexta pues condiciones también. también no serán las mejores, me imagino, ¿no? Cuando un barrio No, está no, no, así. no. Hay en las zonas hay zonas en Detroit, en ese extrarradio, digamos, Sí. de la ciudad que están, sí, son un poco deprimidas la verdad es que es un poco. Pero bueno, el centro es un sitio que yo creo que merece la pena bastante. Están rehabilitándolo porque Ujú. sabes que Detroit declaró la bancarrota creo que en el año 2013 como ciudad, Sí, entonces ha sí, tenido sí. bastantes No problemas, sabía el año, pero pero sí, ahora he tenido muchos sí, problemas. ahora están precisamente pues eso, en plena reconstrucción de la ciudad, Ujú. con obras bueno, asfaltando las calles bien, rehabilitando edificios. La, la vieja estación, que no es la estación a la que yo llegué de tren, esa creo que la Ujú. ha comprado, si no me equivoco, es Ford, Ujú. y allí va a hacer algún complejo de algo, no sé exactamente lo que es, pero bueno, estaban ya rehabilitándola también. Les invito a los oyentes que la miren porque es una joya arquitectónica también. Creo que la cerraron a finales de los 80 Lo y es la estación apuntamos. de Yo lo tren, apunto. Ujú. estación de tren de Detroit. Y luego en el centro, pues bueno, pues pueden ver los cuarteles generales de la General Motors, Ujú. justo pues eso, al lado de lo que es el río, el lago, digamos. Se ve Ujú. al frente se ve, si te pones justo en la orilla, Ujú. puedes ver una ciudad de Canadá, que se llama Windsor, creo que se llama, y se ve enfrente. Y bueno, una ciudad bastante entretenida, divertida también en algunas zonas. Tiene Al algunos oyente que le sitios para guste el hacer. motor, sobre todo, es una ciudad. Sí, debe Sí. ir. Es el sitio donde debe ir. ¿Eh? Además, la ciudadanía de Detroit está bien concienciada con eso porque es una ciudad donde se ven coches diferentes a otros tipos, otras Tienen ciudades. gusto, ¿no? Al automóvil, Sí, ¿no? Al motor, ¿no? no Al sé si motor. llamarlo gusto, pero Sí. sí que es cierto que son más, pues eso, más atrevidos, son coches trucados, cuando Ajá. me refiero a trucados, quiero decir tuneados, ¿eh? O sea, Ya, ya. El ese tipo clásico tuning de Fast and Furious. sí, Ujú. existe ese tipo de cultura, sí, un poco diferente.
¿vale? Al resto de Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis aquí en Detroit? ¿Has dicho? No sé Pues si os yo llegado creo a que decir. otros 2 días, yo creo que Otros 2 íbamos a días. estar en Detroit. Sí, dos días, yo creo que estuvimos, sí, 2 noches. Vale, ¿de aquí a dónde fuisteis? De aquí ¿Y cogimos cómo? un avión. ¿Y cómo surgió? También te digo. Sí, sí. De aquí la idea era ir a San Luis, en Missouri. Pero al final, bueno, no era una ciudad que creíamos que nos fuese a aportar demasiada cosa. Así que adelantamos un poco una ciudad que sí que teníamos más ganas de ver, que era Memphis. Ojo con Memphis, ¿eh? Tennessee. Eso es. Memphis, Hermanos una de Gasol, las me viene a la cunas, cabeza. sí, también sí, el gran equipo en baloncesto y una de las cunas de la música negra en Estados Unidos. Sí, Y qué también de chulo. Elvis Presley. Elvis Presley, la casa de Elvis. Ahí estuvimos, en Graceland, eso es. Increíble. La casa Esa, de mira, Elvis. Indica es la única foto que me envió. Bueno, es ahí un par. Y una de esas fue esa, ¿no? Que justo encima hace poco vi la película, que está muy chula, es recomendable, la verdad. Sí, sí. Está chula. Continúa. Sí, y bueno, Graceland es así como decíamos que la Ford era la visita obligada en Detroit, Graceland es todavía más visita obligada en Memphis. Es la casa de Elvis Presley. Sí. Puedes visitar la casa, o sea, quiere decir la casa como tal. Bueno, que Elvis que casi toda su vida vivió en Las Vegas, pero claro, era la casa de Elvis, era esa. Entonces, realmente... Sí, digamos que sobre todo en el periodo final fue donde él más estuvo en Las Vegas, yo creo, en la época final de Elvis. Sí, la época que más se ha conocido casi. Sí, ¿no? digamos, sí. Esa imagen que ha quedado de él, digamos. Exacto, lo que más ha trascendido de la imagen de Elvis es esa época en Las Vegas. Eso es, pero él siempre mantuvo su casa de Graceland. Siempre, sí. Es una casa que compró al comienzo de su carrera, yo creo que antes de hacer el servicio militar en Alemania. Y luego la fue ampliando. Era una casa normal con una finca, es decir, eso está para que os hagáis una idea, tú vas a la casa, sales al jardín de la casa, que puedes recorrerlo porque... Buah, qué sensación más chula, tío. La tumba de Elvis Presley está en el jardín para Elvis y sus padres, se puede visitar, pero al lado está la finca del vecino, es decir, que es una cosa que... Y vive gente, claro. Allí en su casa, evidentemente no, pero digo, los vecinos viven ahí. O sea, quiero decir, está en un barrio. Viven los vecinos ahí, sí. Eso está. Hasta las narices estarán los vecinos, también te digo. Pues me imagino que sí. Lo que pasa es que, bueno, también es un sitio que yo creo que produce mucha riqueza, ¿eh? A la zona. Sí, Memphis es una ciudad que tampoco es de las más agraciadas en lo económico en Estados Unidos. Sí que es cierto que tiene allí la principal central de FedEx, que es la empresa esta tiene el aeropuerto de ahí de Memphis, es muy famoso por eso, porque es como la central de FedEx ahí en Estados Unidos, entonces es como la principal industria ahí, de Memphis, pero seguro que Graceland y el museo que está también al lado de Graceland dejará buen pellizco también, en el apartado turístico, yo creo que también sí. O sea, una de las cosas más... Cuenta. ¿Y cuánta gente vive en Memphis? O sea, el tamaño de Memphis comparado con las dos anteriores ciudades que hemos ya pasado. Sí, es más pequeño. Memphis es más pequeño. Yo calculo que tendrá unos 300.000, 400.000 habitantes. Que me perdonen los oyentes si me equivoco, pero hablo de memoria. Y yo creo que debe ser por ahí. Es una ciudad más pequeña, no es una ciudad... esto es el sur ya de Estados Unidos. Entonces, ya es un entorno que ya es diferente del que podemos ver en un Chicago o en Detroit. No es ese tipo de ciudad industrial. ¿Las personas también norte. Cambian? Sí, a ver, en Estados Unidos, digamos que sabes que hay diferentes comunidades. Por ejemplo, pues los blancos, la población afroamericana. Sí, que hay chino, sí, en comparación en España, por ejemplo, pues no tiene nada que ver, sí, evidentemente. Claro, digamos que en Memphis es una ciudad de mayoría negra, igual que Detroit, en ese sentido son similares, es una ciudad de población de mayoría negra. De hecho, es un poco de donde Elvis tiene esa inspiración, ¿no? De ese tipo de música que es tan rompedora también de esas negras que está de... Sí, que se ve claramente en la película. La verdad que es algo que acaba de salir y mucha gente conoce a Elvis, pero la historia de Elvis real no la sabe. Y yo creo que la película un poquito te puedes hacer a la idea de dónde viene Elvis y tal. Y la verdad que es muy interesante.
Hay que decir que viendo la película es una versión un poco blanqueada de Elvis, y si vas a Uh-huh. Graceland es todavía más blanqueada de Elvis, que es un artista increíble, pero también tenía sus puntos oscuros también, Elvis, Claro, como claro, todos. claro. Como todos, pero Pero, también pasa en la película de Queen, o sea, mm, es lo mismo. claro. Tiene, lógicamente. Y yo creo que Memphis es el sitio para ir, quiero decir, si te gusta, pues eso, lo que es la cultura sureña, Uh-huh. y sobre todo Elvis, el blues, todo ese tipo de cosas, el sitio es Memphis, ¿eh? Un Si sitio te gusta el recomendable motor, si, Detroit. si te Si te gusta. gusta la música, vete a Memphis, ¿verdad? Memphis y la siguiente ciudad que vamos que es a la que fuimos, que es que ¿Cuánto tiempo, fuimos espera, en cuánto tiempo estuviste en autobús. Memphis? Una Memphis noche, fueron dos dos noches, yo noches. creo, dos Uh-huh. noches en Memphis Vale. también, sí. Y de ahí fuimos a Nashville, también en el Ojo mismo con estado de Nashville. Tennessee. Es que Nashville, si hay una Otra de ciudad, las... si hay un lugar de la música realmente, Sí, es sí, Nashville, sí. ¿verdad? Nashville, sí, sí, sin duda. Digamos que es la Nashville cuna. es la cuna del country, Uh-huh. esta música tan típica Tan yankee. americana, Sí. sí, tan yankee, sí, sí, que Sí. estuvo un poco quizás denostada, pero que a los 90 volvió a coger fuerza y hoy en Joder, día es, vamos, de hecho, gente como Taylor Swift, ¿no? Al final Taylor Swift, comenzó sí, en sí, Nashville. Sí, o sea, digo, para la gente exacto, más eso, joven, ¿no? Para la gente más joven, sí, gente sí, sí, más sí. actual. Ujú. Exacto, eso es. Precisamente, mira, estuvimos en el Museo del Country, allí en Nashville, Uh-huh. y había un rincón dedicado a Taylor Swift. Ah, mira. Es Sí, es que el sé que al rincón final. dedicado a las Mm, nuevas estrellas del country, a los que han renovado un poco el género. mm. Pues eso, un poco lo que es el nuevo country en Estados Unidos, que aunque a nosotros nos parecía increíble, allí es de las músicas más escuchadas dentro de Estados Unidos. Y ellos tienen una A mí no me auténtica parece devoción increíble. por Yo lo veo, esa... sí, yo lo veo como. No, Es no, no, como sí, sí, al sí, pero final. quiero decir, porque me refiero más que nada porque aquí en Europa quizás es un tipo de música que no ha llegado a romper aquí, pero Sí. quiero decir que en Estados Unidos tiene una venta increíble de eso, es Y una sigue potencia, sobre todo teniendo, en la el sur. verdad. O sea, sigue teniéndola. No Sí, es, no es lo que es tópico. O sea, como tópico siempre se escucha como que la gente mayor, la gente de antes escuchaba country, no, ahora no, no, no. El no. country lo tenemos como. Nos vienen imágenes de Johnny Cash, pero es que es mucho más que eso. Exacto. Eso quizás pasó, eso pudo ocurrir. O sea, de Mm. hecho, allí hubo, digamos, como una pregunta que le hacían, ¿ha muerto el country en los 80? Pero no, en los 90 revivió, Ujú. y el country hoy en día es pues como allí, como el hip hop, pues como otros tipos de música Otro estilo de música, sí. Sí, que está exacto, también que está al mismo nivel de esas exacto, grandes que el pop que puedan tener estilos, ¿no? allí, que, Ujú. que cualquier otra música que comercializan Entonces, allí de Nashville manera es masiva. básicamente, o sea, country, pero también hay otro estilo de Nashville es música, otro. O sea, es como, digamos, la Nashville cuna del es country, ¿no? Eso es más centrado en el country, eso es. Ujú, Está muy bien, en el centro puedes asistir. Hay unos tipos de bares que son honky tonk, se llama. ujú. Son bares que son, para que te hagas una idea, un edificio, Sí. imaginaos lo de 3 4 plantas, donde hay música en directo. Y en cada planta actúa como un grupo. Y allí pues es un Wow. bar a la vez. ¿Estuvisteis? Entonces, Sí, 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 claro, en el de Kid Rock, por cierto, era Buah, propiedad de Kid Rock, que es otro artista maravilloso. que él, yo creo que no es del sur, pero hace música así como sureña también. Tampoco Ujú. es que sea un fanático de Kid Rock, pero, Pero pero es sí. como que es su edificio, o sea, quiero decir, no entiendo Sí, eso. es el honky tonk, es el honky Ah, tonk, para que te das una idea, es como si fuese un bar, ¿vale? Es un bar con música en vale. directo, pero Y es en vez de propiedad ser de un él. bar, eso es un edificio entero, ¿vale? O sea, son edificios Vale. enteros en los que se hace música en directo, con Wow. ventanas abiertas a la calle, con terraza arriba, en ese nivel, ¿vale? Y sirven, pues Increíble. eso, todo tipo de bebidas alcohólicas, tal, o Coca-Cola si te quieres tomar. El agua, no sé, no la pedí, pero supongo que también. Ambiente bueno, ambiente joven, ambiente joven. Tiene la De imagen todo de un poco, ambiente ¿eh? como. Ajá. De todo un poco, pero sí, había gente joven y gente más mayor. Bueno, un poco mezclado todo, ¿eh? Pero un sitio muy, muy bueno, en plan que hay ambiente casi todos los días de la semana, o sea, en el que puedes estar pues, un lunes, un martes, obviamente luego a determinada hora de la noche, pues eso ya se cierra el chiringuito, pero sí que hay ambiente más o menos todos los días, ¿eh? Qué guapo. Me ha dejado muy buen sabor de boca, la verdad que desde siempre, ¿no? Y encima
Tronca es uno de los lugares que quiere, Tronca, que es mi novia, ya sabéis los oyentes, Ujú. o no sé, bueno, si no lo sabéis ahora, es uno de los lugares que quiere visitar y la verdad que por lo que cuentas tú y por lo que habías, un poquito de esas pinceladas que nos habías dado por mensaje y tal, a mí me causa bastante interés, ¿no? Sí, sitio Entonces, espectacular, Nashville. de Nashville, siguiente lugar, ¿por qué surgió y dónde fuisteis? Sí, Austin, Texas, la capital de Ojo. Texas. Ojo, ahí empezamos ya un poquito a mirar la espalda, ¿eh? Por si Sí, nos disparan. sí, sí. No, sur-sur, el sur-sur ya, el sur profundo, ¿vale? Sí, Nashville ya es sur también. Tenemos en cuenta que Nashville y Memphis están en el mismo estado, en Tennessee, sí. aunque están ¿Y en hay diferencia diferentes de climas, Nashville pero a cuando pasas a Austin? sí, hay diferencia, ¿eh? E Sí. incluso, pero fíjate que hay diferencias entre Memphis y Nashville. Es como que Nashville es va una ciudad. en aumento ese sureño, ¿no? O sea, me imagino, según eh, vas. ¿Puede ser? no, No me sé. refería más a diferencias socioeconómicas, ¿eh? Entonces, Ah, vale, Nashville, vale, digamos vale, que es vale, una vale, vale. ciudad con mejor situación socioeconómica que Memphis, por ejemplo, Ah, mira. por decirlo así. O sea, Ajá. la diferencia que puede haber. ¿Y ¿Vale? O Austin? sea, Nashville es como la. Y Austin, más todavía diría yo. Austin es una ciudad muy, muy próspera. Diría. Es la capital de Texas, no es la ciudad más grande del estado, porque yo creo que es la tercera o la cuarta, después de, sí, de Houston, Dallas y San Antonio, que son más grandes. Y luego Sí. Austin, que es la capital, allí está el Capitolio, lo visitamos, el Capitolio de Ojo, qué tan Texas. famoso se hizo Una, hace cuánto fue, 2 años fue, no sé, 1 año, 2 años. no, tú igual te refieres Ah, vale, al de vale, vale, Washington, ¿vale? vale, Que fue vale, asaltado, vale, ¿vale? vale, es Aquí hay verdad, que sí, tener, sí, hemos dicho antes que es un estado federado, ¿no? Estados Unidos, federal. Entonces, sí. cada estado tiene su capital y su, Ah, y ojo, su, y su Capitolio. qué El buena. Capitolio de Texas es más grande que el de Washington, o sea, más Buah, grande brutal. tal. Y una cosa curiosa, Sí. tenían, bueno, allí el escudo de Texas Ujú. y en algunos edificios públicos ellos mantienen la bandera de España. Los oyentes sabrán muchos que anteriormente Texas fue parte del virreinato de Nueva España, que era lo que englobaba México tal. Sí, Entonces Texas fue parte de ello y como homenaje en Texas, por ejemplo, sí. asistía a una biblioteca pública, pues allí Ujú. mantienen la bandera de España, en el Capitolio también está, en el suelo que es de mármol, la tienen puesto allí, la Ah, bandera mira. también de Sí. España, la de México también, de los lugares de los que han formado parte ellos, ¿no? Ujú. De los países de los que han formado parte, pues ahí mantienen. Eso está bien, es También un ese detalle, ¿no? La legado, historia, ¿no? sí, Está ese muy legado chulo. cultural, sí, 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 Muy sí. bien. Un sitio muy, muy recomendable, Austin también, y yo creo que si algún oyente tiene intención de vivir alguna vez en Estados Unidos, pues es un sitio muy, muy recomendable, yo creo, la impresión que Sí, me ¿eh? dio Pero ¿a qué Austin, te sí. refieres por...? Pues por seguridad en las calles, limpieza, eh, bueno, modo de vida. Estuvimos en una barbacoa típica y tejana y Ostras. bueno, pues la comida muy, muy rica, en un sentido más, yo creo que a mí me gustó más quizás que en otras partes de Estados Unidos, Una ciudad muy ¿vale? Porque familiar, digamos que ¿no? quedas. Sí, a mí me gustó más, sí. Austin Es que fue, es, fue una es ciudad una de las que ciudades me. que yo tengo como más perdidas en el sentido ahora. No, no, Ujú. no me situaría yo mentalmente viéndolo, pero la verdad que está, está Hace un chulo. O poquito sea, de calor, en verano hace un poquito de calor, pero bueno, claro, hombre, si te está acercas a bien. esta... Sí, esos, sí, los sí, sí. contrastes estos son muy grandes, ¿verdad? O sea, de lo que estás No, no, claro, mirando. claro, sí, sí. Ahí Es ya brutal. cuando bajas ya a la zona sí, de Texas ya es más cálido. En Memphis no hacía frío, o sea, era cálido también, pero llovía mucho, por ejemplo. Memphis era muy Ujú. lluviosa y la siguiente ciudad que vamos a visitar también es una ciudad que llovió todos los días, que ¿Qué llovió es? todos los días, que es Nueva Orleans. Nueva Ojo, ¿eh? Orleans, que Ostras. era quizás una de las ciudades que más ganas teníamos también de visitar. ¿Por? Ciudad ya, pues quizás por el legado histórico que Ujú, tiene. ujú. Nueva Orleans fue también, bueno, parte de la Luisiana francesa, ¿no? Tiene ese mix cultural entre francés, tiene el nombre de Luis, ¿no? Sí, Luisiana, sí. el estado en el que todavía está enclavado hoy, pero antes la Luisiana era mucho más grande, se extendía
por todo el Mississippi hasta Canadá prácticamente. Y el legado francés, legado criollo, legado español, porque fue también parte del territorio español hasta el siglo XIX. Fue también, bueno, es también legado de cultura negra también. Entonces tiene esa mezcla que hace una ciudad que yo creo que es única en Estados Unidos, y yo diría que es la ciudad quizás más bonita de Estados Unidos. La más bonita. Ojo a ese dato, ¿eh? Sí, ese dato me parece súper. Sí. Por su arquitectura, es decir, lo que se denomina el French Quarter, el barrio francés, con casas también de ladrillo del siglo XVIII, que fueron erigidas, o el proyecto fue... ¿Pero en todo su terreno o estás hablando del centro, digamos? O sea, el centro. vale, Luego el resto de la ciudad... Es muy extenso, ¿verdad? Vale. Sí, es extenso también. Hablamos de otra ciudad que tendrá otros 400.000 habitantes, más o menos. Más o menos tamaño Memphis, que fue, si lo recuerdan los oyentes, azotada por el huracán Katrina. Sí, bueno, es famoso. Desgraciadamente es famoso por eso los últimos años. Sí. Pero bueno, han metido pasta y han está bastante. ¿Has podido observar algo de aquello que, o sea, si vas sin saber nada, sabes que ha pasado algo ahí? Si no te has enterado del Katrina, si vives en Marte, por ejemplo, y vas, no te vas a dar cuenta, ¿no? No te vas a dar cuenta, no, para nada. Pero bueno, ciudad muy bonita también, pues tiene, así como curiosidad, también tiene en el casco viejo, lo que es en España llamamos el casco viejo, que se llama allí el barrio francés, tiene azulejos con las calles puestas en español de la época de... eso también me lo enseñaste, allí. Mandaste, sí. Tiene, muy curioso. Pues, el Bourbon Street, que es la calle principal de allí de Nueva Orleans, se llama calle del Borbón, etcétera. Increíble, armas, tiene que dar una sensación. Sí, es muy chulo también, Nueva Orleans. Y luego, bueno, una cosa que es muy recomendable en Nueva Orleans también es visitar las plantaciones de esclavos que había. Nueva Orleans es una ciudad que está, digamos, en la cual está ubicado el río Mississippi, y en los lados del río pues se ubicaban plantaciones de explotación de algodón, de este tipo de azúcar. Esos eran de azúcar y de algodón, pues para explotación esclavista, ¿no? Y se pueden visitar hoy en día ese tipo de plantaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una y te explicaban pues un poco la historia de la casa, de la explotación, de cómo vivían los esclavos, de cómo vivían los propietarios. Yo creo que si uno va a Nueva Orleans, pues como hemos dicho antes, la Ford, la casa de Elvis, en Nueva Orleans, las plantaciones esclavistas, porque es, yo creo que una de las cosas más significativas de allí, de Nueva Orleans. Me parece súper interesante, encima de todos los datos que nos da Indica, porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar, pero Indica como pues viene del mundo que viene, la historia y tal, nos está dando cosas. Yo estoy aprendiendo, la verdad, yo estoy aquí sentado escuchando. La verdad que estáis viendo que el podcast está siendo como un monólogo, porque la verdad que a mí me está encantando escucharlo, y sé que al oyente le va a gustar este tipo de datos, porque al final son cositas que tú cuando escuchas en YouTube algo relacionado con Estados Unidos siempre vas a encontrar lo mismo, y la verdad que esto es algo diferente y algo más real, y la verdad que me gusta mucho. De aquí... otra vez vuelo, ¿sí? Y nos fuimos a Boston. Boston, que era un sitio que en un principio no teníamos planeado ir, pero que es el sitio que cambiamos por ir en vez de ir a la ciudad de San Luis, fuimos a Boston. Vale, que antes decías que te saltaste. Vale, sí. Exacto. Entonces estuvimos en Boston. Boston es la cuna de Estados Unidos, donde se inicia la revolución que acabó con la independencia de las 13 colonias. Digamos que Estados Unidos la parte este de Estados Unidos, lo que hoy conocemos como Nueva Inglaterra, como el sur. Eso pertenecía al Imperio Británico, la parte oeste sí que pertenecía al Imperio Español, toda esa zona, pero esa parte que es el núcleo de la nación americana
Ujú. Nace ahí en Boston con el motín del té, que se rebelan contra el impuesto que le querían poner los británicos al té, entonces ellos se rebelan Sí. y allí nace un poco se prende la mecha de esa revolución en 1776 que acaba, digamos, con la constitución de Estados Unidos como país, ¿no? Entonces, Boston es una ciudad también con mucho patrimonio histórico. Ujú. Ahí te diría que rivaliza en belleza, quiero decir, con Nueva Orleans. Lo que pasa es que Nueva Orleans tiene un gusto más añejo, yo creo, más, más profundo Ajá. y Boston es más limpio, pues otra vez casitas de estas de ladrillo rojo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero es una ciudad Ujú. bonita y estuvimos únicamente un día, pero Ujú. bueno, es muy recomendable, ¿eh? También, otra de las ciudades que sí diría para vivir, Sí. Boston Sería una de sería ellas. En otra de Boston es las, uno de los sí, sitios, sin duda. encima desde aquí, siempre de los más escuchados, ¿no? Sí, 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 sí. En Estados Unidos. ¿Qué A ti os que te iba a gusta decir? el baloncesto, los Sí, Celtics. es que los puestos del Celtics, madre mía. Es que no he querido hablar porque no hemos hablado ni de Michael Jordan, pero en Chicago y Sí, tal. Pero sí, bueno, claro, sí, he sí, querido dejar un total. poquito al final. Si me meto ahí, todavía estaríamos en Chicago. Entonces, he De verdad, preferido sí, sí. dejarte a ti y la verdad que me está gustando de esta manera. Y vamos a tener que hacer una última parada. Bueno, pues el pequeño corte, habéis visto que ha sido un corte en toda la cara del oyente. Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿eh? Seguimos en Boston, vamos a terminar con Boston y ya estamos finalizando el recorrido, ¿eh? Estamos ahí a punto a punto. Entonces, la verdad que es súper interesante porque, como os digo, no hay guiones, no hay nada. Aquí yo invito al que me parece que puede contar algo interesante, en este caso es Endica, y la verdad que ya veis que yo no estoy hablando mucho, estoy escuchando como vosotros, estoy siendo un oyente más del podcast porque me está pareciendo interesante y como decía antes, pues no es muy común poder escuchar este tipo de datos así, resumidos, pero tan chulos, ¿no? Y vamos a seguir con ello. Entonces, bueno, si estábamos en Boston, no sé si querías comentar algo más de Boston, Endica. No, en Boston ya poco más porque al final estuvimos un día en Boston, era como una casi escala técnica, visitar un Uh poco -huh. Boston, eso sí, patearlo, ver un poco la ciudad, que como comentabas, las más hermosas. Y luego ya a partir de ahí cogimos un autobús Sí. y en autobús nos plantamos en Nueva York Ojo, que es directamente. el último Sí, destino, ¿verdad? Del viaje. eso es, ahí acaba el viaje en Nueva Uh York. -huh. No recuerdo ahora exactamente cuánto era el autobús, pero yo creo que serían también 4 horas, quizás 5, no lo recuerdo, ¿eh? Bueno. En autobús. Uh -huh. Llegamos a Nueva York y tuvimos una suerte Incómodos, increíble ¿no? porque, Según te he escuchado, los autobuses de por ahí bastante a ver, incómodos, más ¿no? que es incómodo el sistema de viaje, es Uh decir, en -huh. el sentido en el que hay retrasos, tienes que esperar mucho tiempo en la estación de autobuses. Bueno, las estaciones también no son un sitio de lo más recomendable, Uh -huh. pero los autobuses suelen ser amplios, ¿eh? O sea, son grandes. Sí, Generalmente los americanos tienen un tamaño más grande que los europeos, por término sí, general. sí. Ellos, entonces, disfrutan en el sentido de asientos más amplios. Incluso en los vuelos internos, Ah, un vuelo mira. interno de Estados Unidos, en Sí. una compañía como Delta, por ejemplo, es más cómodo que un vuelo internacional en las compañías a las que estamos habituados Brutal, ¿eh? nosotros aquí en Bueno, tú Europa. dices de que Sí, son más grandes, pero también son más grandes, pero es que también hay mucha obesidad. O sea, sí, 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 es una cosa que se nota uh -huh. bastante, o sea, hay más número de obesos de lo que te puedes encontrar por aquí. Sí, sí, Uh sí que -huh. es cierto. Entonces en Nueva Sí, York, sí. llegabas a Nueva York, a la capital del mundo, a la Nueva York, capital, la capital a la del ciudad mundo. que no duerme. Sí, sí, la Roma de nuestros días. Sí, eso, ¿eh? Y, y bueno, tuvimos una suerte increíble porque ya estábamos pensando, bueno, ahora el autobús nos deja aquí en Nueva York y vamos a tener que recorrer un montón, o vete a saber si tenemos que coger el metro, enlazar con no sé qué, no nos va a llevar el Uber, el autobús, no sé qué. Y de repente nos deja, nada, andar 5 minutos y llegamos al hotel. Increíble. Joder, impresionante. Una En un sitio suerte como en un lugar como increíble, Nueva York, ¿eh? sí, porque llegábamos de noche, estábamos cansados. Qué pasada. Y bueno, Hombre, Nueva es que York ya el viaje va pesando, claro, sí, sí, claro, a claro, estas alturas. son muchos días y mucho cansancio. Entonces en Nueva ¿Cuánto York, tiempo ibais a estar en Nueva York? 3 noches en Nueva York, eso Uh es, -huh. 3 noches y un día, porque al final cogíamos el avión a la noche en Nueva York, entonces son como 4 días en Nueva York. Claro. Bueno, llegamos a Nueva York, pues lo que se puede imaginar la gente, ¿no? Times Square, nosotros teníamos el hotel además muy cerquita de Times Square,
Uh-huh. Lleno de luces por todos lados, gente. Es muy diferente al resto de Estados Unidos, en el sentido en el que, por sorprendente que parezca, esas ciudades que ves en Estados Unidos que están llenas de rascacielos, etcétera, muchas de ellas en el centro están vacías, no hay gente. O sea, lo que llama la atención es que no hay gente. A veces no hay gente, quiere decir, en la proporción en la que estamos acostumbrados nosotros en Europa a ver, ¿vale? Que son los centros de las ciudades siempre llenas de gente. O sea, nosotros generalmente vamos al centro a hacer la vida y ellos, pues aparentemente, o por lo menos en lo que yo he podido ver, la hacen fuera del centro. Y al centro van a trabajar, tal, lo que sea. No sé. Pero Nueva York no es así. Nueva York es muy parecido en ese sentido a las ciudades europeas, ¿eh? Solo que con unos rascacielos gigantescos, luces por todos lados, gente pues, de todos los tipos que te puedas imaginar, disfrazados, con crestas, sin ellas, altos, bajos, medianos, todo lo que te puedas imaginar. Todo, ¿no? Allí todo. Todas las opciones están ahí, todas las opciones. Todo, está todo ahí. Ahí está todo. Entonces, bueno, pues en Nueva York nos lo planteamos. ¿En qué enfocaste? Eso te iba a decir, claro, porque son 4 días que al final tienes que enfocarlo, ¿no? Cuando generalmente pensamos en el viaje a Nueva York, que es lo más típico, la gente piensa en Manhattan, realmente, lo que vas es a Manhattan. Sí. Y ahí está más o menos los rascacielos. ¿vale? Eso es la zona de los rascacielos, es la zona donde van a estar los museos, el Central Park, todo este tipo de cosas están ahí en el centro. Entonces nosotros eso, el Chinatown, el Little Italy, el ayuntamiento, si quieres, la Estatua de la Libertad que se ve desde el sur de Manhattan, es un poco eso, ¿vale? Entonces, eso nosotros, ya digo que mi amigo y yo tenemos una tendencia a andar grande, entonces podemos estar andando todo el día prácticamente. Entonces, qué bueno. En día y pico vimos Nueva York realmente. O sea, impresionante, las cosas que la gente ve así normalmente. Sí, lo más turístico, ¿vale? Lo que más, cuando pones Nueva York y le das a imágenes, lo que te sale ahí. Entonces, pues eso lo vimos en día y algo, no sé, más o menos. Lo típico es el Chinatown, el Central Park, todo un poco eso. Y luego, pues ya el tercer día nos dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle la vuelta a Nueva York andando, ¿no? Entonces salimos como a las 10 y pico de la mañana, desayunando. ¿Los pies cómo estaban para ese momento? ¿Aún estaban vivos? Bueno, estaban vivos todavía, pero regular, vamos a decirlo ahí. Pero bueno, después de esto ya fue, imagínate, a las 10 y pico empezamos a andar, salimos de Manhattan, subimos por Harlem, nos recorremos Harlem, de ahí al Bronx, del Bronx a Queens, de Queens a Brooklyn. Todo eso andando. Cruzar el puente de Brooklyn, que te deja en el sur de Manhattan, y volver hasta más o menos medio Manhattan para arriba, que era donde nosotros estábamos alojados. Ostras, entiendo que sin parar, quiero decir, vamos a caminar. Bueno, a ver, paramos a comer en Harlem y luego ya pues caminando más o menos todo. Y luego en Queens paramos también un poquito. Checkpoint. Sí, a comernos un plátano. Y pues eso, desde las 10:10 de la mañana, más o menos 10:15, hasta las 11:10 de la noche. Impresionante. O sea, es una maratón, es una ultra. O sea, es un ultra. Sí. O sea, no sé los kilómetros que hicimos, pero bueno, una barbaridad. Al final, pues eso, los pies destrozados, ampollas. Más que las ampollas me dolía el pie. Recuerdo de estar en la cama y realmente no poder dormir del dolor de pies. No eran las ampollas, que la gente dice, claro, el camino es el dolor de pies. No, es que cuidado las ampollas que te mandan para casa, las ampollas. Bueno, pues el dolor de pies es todavía peor. ¿Qué pasa? Sí, darle la vuelta. Qué locura, o sea, eso es como para contarlo. No he escuchado nunca eso, ¿eh? O sea, quiero decir que alguien haya hecho eso. Y ver todos los barrios. O sea, a ver, en todas las ciudades hacíamos un poco esto, Quiero decir, o sea, generalmente siempre dicen que las ciudades de Estados Unidos no son para caminarlas, pero pero vosotros sois diferentes. Pero puedes, o sea, podrías hacerlo, ¿sabes? Y encima si caminas, aparte, yo creo que es lo que yo siempre, cuando voy a un lugar, también intento hacer eso porque es cuando más te vas a dar cuenta de los contrastes, de los cambios, de las distancias de una ciudad.
eso es Y verdad. te da una visión global de la Sí, ciudad. Al final te ves sí. todos los barrios Sí, que más te vienes aquí con una modernos. sensación, porque sí, para ver Nueva York bien tal necesitas, siempre dicen mínimo no sé cuánto, más, pues 10 días, eso es decir, Sí, no o sé. mínimo y tal, pero si lo ves de esta manera enfocado, tú te viniste con una sensación de que lo he visto, ¿no? A O ver, sea, sí, hay que tener en cuenta eso, que nosotros al final hacíamos todo el día en la calle. O sea, claro. hay formas, quiero decir, hay formas El hotel de solo lo viajar y formas utilizabais de para viajar. dormir, Exacto, eso es. las Era horas un las hotel justas y que ya era está. mínimo con Que tenga un con dos colchón y literas. poco más, sí, sí. Eso es, este sí tenía dos literas, o sea, una litera, quiero decir, y un baño, este sí tenía baño. Pero vamos, era solo llegábamos, dormíamos y salíamos. Ya está, o sea, simplemente eso. Qué El buena. último día visitamos el museo, bueno, el museo arqueológico, creo que era así, de Nueva York. Mm. Bueno, está bueno, la parte alta de allí, Museo de Historia Natural, perdón, de Mm. Nueva York, Museo de Historia Natural de Nueva York. Y ya pues de ahí cogimos al aeropuerto, Wow. el John Fitzgerald Kennedy, que se llama el aeropuerto, Sí. y de ahí a Lisboa nuevamente. Y para casita, de vuelta. Eso es. Y Ahora luego vamos vuelve otra vez de Lisboa aquí. ya para Sí, casita. sí. Quiero ahora que me hagas un top de las ciudades que has visitado, cuál sería tu ciudad preferida de mejor a peor, ¿no? Y en De ese mejor a peor. de mejor a peor, pues llegaremos a una conclusión tuya Uh-huh. de qué te ha parecido el viaje. O sea, que Vale. vaya como un Podemos poquito unido, hacerlo si quieres como para o como darle quieras. más vidilla del 3 al 1. O sea, Venga, digo primero el venga, 3, luego el venga, 2 y luego el 1. venga. Eso ¿Te, es. te gustaba? Vale. El 3, Detroit. Yo diría Detroit. El 3 de Detroit. Detroit, sorprendente porque la gente tiene una imagen muy mala de Detroit, pero realmente, o sea, igual es cuando vas con una expectativa baja, ¿sabes? Ujú. Pues te sorprende. Eso El ocurre, sí. 2, sí, Chicago. Ujú. En el 2, Chicago. Sí. Y en el 1, Nueva Orleans. Sí, Nueva Lo Orleans. temía, ¿eh? Lo temía por cómo nos habías hablado, Sí, 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 pero sí. no lo temía antes del podcast. Antes del podcast, la verdad que no lo temía, porque tampoco sabía cuál había sido tu recorrido, pero me llama la atención. Sí, Nueva Orleans. Yo creo que sería digamos que por Ya historia, veis que no aparece Nueva York. Digo no, al Nueva York oyente, que no. siempre lo tenemos ahí Sí, sí. como, ¿no? Ujú. Pero no aparece Sí, Nueva York. Y hay muchas personas que coinciden en lo que tú dices. Al final, no deja de ser la ciudad, lo que tú dices, la vida que tiene, ujú. que todo comienza ahí, ¿no? Se puede decir, pero luego por Sí, historia, por arquitectura y tal, pues no tiene nada que ver con estas que comentas, ¿no? eso es. A ver, Sensaciones. a mí me parece una ciudad más bonita al final. Si quieres en plan rascacielos, Chicago me parece más bonito. Lo que pasa que al final Nueva York yo Siempre creo yo he que sí que es una escuchado ciudad. yo siempre he escuchado que Chicago es, tú has detallado mejor y eso queda claro, pero que Sí, es la versión más limpia sí, en comparación con Nueva sí, York, ¿no? sí, sí, sí. Mm, Como la versión exacto. mejorada. Una conclusión, Indica, de tu viaje. ¿Qué te has traído tú en esto, así resumidamente? ¿Eh? Bueno, al final yo creo que de todos los viajes se aprende, Sí, hay que observar en todos los viajes sí. y, y ver al final, pues, como, no sé si sirve como conclusión o como, quiero decir, cuál es la imagen que Aprendizaje. me he llevado. Sí. Eso es aprendizaje. Yo creo que es un sitio donde hay gente muy amable, no lo hemos tocado el tema, pero gente muy Sí. amable en Estados Mm. Unidos. Es un sitio de gente muy amable Mm. y luego que tienen un sistema de vida, pues, yo creo que un poquito diferente al nuestro. Es decir, yo creo que más enfocado en el sentido de que nosotros aquí hacemos mucha vida en la calle o en el centro de las ciudades, nos gusta ese tipo de vida y ellos yo creo que es un poco más pues huyendo de eso Mm. o más en la extrarradio, salvo en Nueva York, que Nueva York para mí, yo Sí. eso sí que te lo puedo decir como conclusión, sería como una especie de Europa en Sí. América, solo que Bueno, con la arquitectura americana y muchas cosas, pero en muchas cosas me recuerda el te modo de recuerda, vida ¿no? quizás o esa vida que tiene la ciudad, etcétera, sí me recuerda mucho. Súper interesante, Indica, de verdad. Súper, súper. ¿Algo más que quieras añadir? Porque te haré la última pregunta que lo voy a hacer en todos los podcasts, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Vale, pues ¿Algo que quieras añadir o vamos ya con ello?
No, nada, que me he sentido comodísimo en tu podcast. Uh-huh. Me ha encantado Que hoy, que la hoy, durante esta experiencia. hora y pico, ha sido tu podcast, Sí, también te sí. lo digo, Enrica. Agradecido quedo. Y que cualquier cosa, pues aquí me tienes a tu disposición, a disposición de tus oyentes también, claro, cómo no. Espero tenerte de tertuliano, como te comentaba, la verdad, siempre que puedas, evidentemente. La verdad que me Uh-huh. gustaría tenerte aquí, igual que hablé con Mr. Alex, ¿no? Al final la gente que pasa por aquí, Uh-huh. pues me está dejando buena sensación. Sin expectativas voy siempre, pero siempre mejor. A ti te conocía más que a Alex, evidentemente, pero me he llevado incluso mejor, vuelvo a repetir, no tengo expectativas, pero mejor de lo que pensaba, Uh-huh. sin duda. O sea, que va a quedar súper chulo y a la gente seguro que le va a gustar. Y va a llegar hasta este momento, que este momento es el que hacemos esta pregunta. Espero. Claro que sí, Erika, seguro que sí. Esta es la última pregunta que hago relacionada. Ya sabéis que aquí somos muy apasionados del fútbol y pasará gente que no le gusta el fútbol, pero bueno, simplemente es una tontería. Sé que vas a responder porque tú eres de por aquí, ¿no? No he querido decir de dónde eres para que la gente Uh-huh. no te localice. No, Sí, no es por eso, es simplemente pues para esta pregunta, ¿no? ¿Qué equipo de Euskadi, de qué equipo eres? Porque sé que eres de un equipo de Euskadi. sí, del Alavés, ¿sabes? Del Alavés. Pues apuntamos. Alex dijo Eibar. Indica dice Alavés porque es aficionado del Alavés, también es un poco culé, hay que decirlo, pero bueno, eso ya, Sí, a Indica, también. mira, le hemos conocido aquí un poquito, pero le vamos a ir conociendo, entonces, ¿por qué vamos ahora? Hemos hablado de este viaje, que yo creo que es lo que importa. La verdad que yo también he estado súper, súper cómodo, me ha gustado mucho y estoy deseando de ver la opinión de la gente porque seguro que va a ser súper, súper chula, Indica. Bueno, pues espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado echar este rato aquí contigo y con tus oyentes. Muchísimas gracias, Enrica. Y muchísimas gracias a todos los que Nada, estáis ahí. Ya sabéis que lo tenéis todo en la descripción del canal, todos los lugares, plataformas, redes sociales donde me podéis encontrar. Y nos vemos el siguiente miércoles que tenemos a un invitado muy especial, un amigo, para que os hagáis a la idea. No vamos a hablar de nada. O sea, no hay tema. Entonces, bueno, haceros la idea de lo que puede salir de ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Es el miércoles que viene. Adiós.